En la oscuridad de la noche del 6 de octubre, el cielo sobre Crimea se iluminó en llamas. Esto provocó que los rusos entraran en pánico dos veces. Primero por lo ocurrido y luego al saber desde dónde los atacaron. Notaron que drones ucranianos cruzaron las defensas aéreas rusas con una estrategia ingeniosa. No fue gran cosa hasta que descubrieron dónde habían impactado esos drones y por qué. Ese ataque los perseguiría por mucho tiempo. Esa noche, Ucrania no solo atacó objetivos, atacó el mismo equilibrio de la maquinaria de guerra rusa. A algunas personas les disgustaría esto, ser expuestos y definitivamente tratarán de suprimirlo en el algoritmo, excepto que puedes contraatacar simplemente haciendo clic en el botón de me gusta. Gracias. El 6 de octubre, drones ucranianos atravesaron las defensas rusas y atacaron la terminal petrolera de Feodosia. Fue un asalto coordinado para superar las grandes defensas aéreas de Rusia. Para esto, tenían una gran estrategia. Es probable que los planificadores militares de Ucrania entendieran que atacar solo una instalación petrolera importante, como Feodosia, provocaría una respuesta inmediata de la defensa aérea S-400, lo que podría neutralizar el ataque antes de que llegara a su objetivo. Así que, en lugar de eso, dividieron el asalto, lanzando ataques simultáneos en varios puntos dentro del territorio controlado por Rusia. Mientras el cielo nocturno sobre Crimea se teñía de rojo, otra explosión lejana indicaba que la campaña de largo alcance de Ucrania apenas empezaba. Mientras Feodosia ardía, otra oleada de drones atacó un depósito de municiones del 18º Ejército de Armas Combinadas ruso, cortando un vínculo clave en la cadena de suministro del Kremlin en Crimea ocupada. Al atacar al mismo tiempo una refinería de petróleo y una base militar, Ucrania forzó a Rusia a enfrentar un dilema mortal. ¿Cuál salvas? ¿Tu combustible o tu poder de fuego? A cientos de kilómetros dentro de Rusia, en lo profundo del óblast de Nizhny Novgorod, drones ucranianos atacaron la planta Sverdlov, una de las instalaciones de armas más grandes y secretas de Rusia, ubicada en la ciudad de Dzerzhinsk, a casi 800 kilómetros o 497 millas de la frontera ucraniana. La planta es una piedra angular de la industria militar rusa, produciendo desde proyectiles de artillería y de aviones hasta bombas aéreas guiadas, ojivas de misiles antitanque y municiones guiadas de precisión. La planta está en las listas de sanciones de la Unión Europea, Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Suiza. Sin embargo, sigue siendo uno de los mayores productores de explosivos industriales en Rusia. Fabrican cargas de transferencia para minería, cargas de perforación para petróleo y gas, y equipos para trabajos sísmicos y geofísicos. En octubre de 2024, drones del Servicio de Defensa, Inteligencia y Seguridad de Ucrania atacaron la planta Sverdlov y dañaron el taller de hexágono y oxígeno. Pero esta vez, el ataque fue aún más brutal. Los drones ucranianos atacaron varias secciones críticas de la planta Sverdlov, causando explosiones masivas. Eso dañó las instalaciones de producción e interrumpió la capacidad de Rusia para fabricar municiones de precisión a gran escala. Pero las defensas aéreas rusas no están hechas solo para observar su destrucción. Actuaron rápido. El Ministerio de Defensa de Moscú informó que interceptó 251 drones en el país esa noche, 20 de ellos sobre Nizhny Novgorod. Sin embargo, la terminal petrolera de Feodosia y la planta Sverdlov fueron destruidas. Según el Estado Mayor General de Ucrania, múltiples explosiones sacudieron el complejo, provocando un incendio masivo que podía verse a kilómetros de distancia. El mensaje para Moscú fue inconfundible. Incluso en pleno territorio ocupado y con defensa aérea y propaganda, ningún lugar es seguro. Ucrania sabía que su ataque sería noticia semanas, pero ese no era el objetivo. Estaba esperando la verdadera destrucción que Rusia enfrentaría durante meses, incluso años. Todo por una sola razón. La terminal de petróleo de Feodosia no era infraestructura común. Era el mayor almacén de combustible de la península ocupada. Pero no te conté que la terminal de petróleo de Feodosia era ucraniana. Puede sonar extraño, pero la verdadera razón eran las cicatrices profundas. Rusia la devolvió en 2014. Antes de 2014, Crimea era una república autónoma de Ucrania, con puertos activos e industrias prósperas bajo Kiev. La mayoría de habla rusa en la ciudad fue usada por Moscú como herramienta ideal para su propaganda, justificando la toma militar con una narrativa falsa de protección. Después de la anexión ilegal de Rusia en 2014, la terminal de petróleo de Feodosia, que antes era una empresa estatal ucraniana, conocida como la Empresa de Feodosia, para el suministro de productos petroleros, fue tomada. Más tarde fue incorporada a Chernomornaftogaz,
una supuesta empresa estatal de Crimea bajo control ruso. Para 2019, había sido vendida por 651 millones de rublos a una empresa oscura llamada Fermagunas, encabezada por Valentín Durosh, un coronel retirado del Ministerio del Interior de Rusia. Pero no se equivoquen, esta instalación no era un depósito común y corriente, era el corazón palpitante de la ocupación rusa, logística. Vinculado por ferrocarril, mar y carretera, almacenaba y distribuía hasta 250.000 toneladas de combustible que alimentaban tanques, aviones y convoyes de suministros a lo largo del territorio ucraniano ocupado. El ataque ucraniano a la refinería fue un gran golpe para Rusia. Más aterradoras fueron las imágenes descritas por los testigos. Las explosiones eran grandes llamas que iluminaban el horizonte por kilómetros. Los informes del canal Viento de Crimea describieron un infierno visible en la costa, mientras explosiones secundarias retumbaban cerca de los aeródromos de Sarki y Karcha. El Estado Mayor de Ucrania confirmó el ataque y calificó a Feodosia como un centro clave para transferir petróleo y derivados. La munición ucraniana ya había sorprendido antes a este centro. A inicios de octubre de 2024, Ucrania atacó la terminal petrolera de Feodosia. El ataque provocó un incendio masivo, lo que llevó a la declaración de una emergencia tecnogénica municipal. Los tanques de combustible del depósito sufrieron graves daños en el ataque. Incluso esta vez, cuando Ucrania atacó, fue un momento de caos para el mando ruso. Las defensas aéreas se movilizaron, los recursos se agotaron y la confusión creció en los territorios ocupados. Aunque Rusia tiene un fuerte sistema de defensa aérea, Ucrania logró engañarlo, un método tan implacable que Rusia sabe que otro ataque podría suceder en cualquier momento. Sin embargo, todo lo que puede hacer es observar cómo se desarrolla la destrucción, completamente impotente. El 3 de octubre de 2025, solo 3 días antes del ataque a Feodosia, drones ucranianos volaron 1.500 kilómetros o 232 millas dentro del territorio ruso, atacando la refinería de petróleo Ovnestyorsk-Syntes, uno de los centros energéticos más vitales de Rusia. Procesando 66 millones de toneladas métricas de crudo al año, la refinería abastece tanto al ejército ruso como a su economía interna. La destrucción fue asombrosa: gasolina, diésel, combustible de aviones y betún. Todo lo que mantiene al país en marcha, luchando y abasteciendo el frente, proviene de este lugar. Videos publicados en línea mostraron al menos un dron estrellándose dentro de los terrenos de la refinería, enviando una columna de humo negro alto hacia el cielo. Rusia tenía una opinión diferente. Los funcionarios se apresuraron a restar importancia al ataque. El gobernador de Orenburg, Yevgeny Solintsev, aseguró que no hubo víctimas ni interrupciones en las operaciones. Pero el mensaje era claro: Ucrania puede llegar al corazón del imperio energético de Rusia. La destrucción me recuerda a la cita: solo aquellos que tienen algo que perder sienten miedo. Pero quienes luchan por el orgullo de su país nunca se rinden. Y eso es exactamente lo que el mundo está viendo ahora. Rusia causó tanto daño al inicio que para Ucrania se volvió una cuestión de vida o muerte. Ellos contraatacaron usando tácticas efectivas, como el arte de emplear drones. Lo dominaron tan bien que probablemente todo el mundo estudia cada movimiento que hacen con drones, pero Rusia permaneció mayormente impasible. Después de todo, ¿hasta dónde pueden volar realmente los drones? A diferencia de los aviones de combate, tienen un alcance limitado. Rusia sabía que Ucrania no podía atacar lejos, hasta que le probaron lo contrario. ¡Qué estrategia tan brillante! Ucrania no arriesga vidas ni gasta miles de millones en equipo, y aún así destruye a Rusia. El día que Ucrania atacó la refinería Ovnestyorsk-Syntes, sus fuerzas también atacaron el complejo químico de Berezhniki, a unos impresionantes 1.700 kilómetros de la frontera ucraniana, casi 1.000 millas dentro del territorio ruso. Las explosiones gemelas fueron tan poderosas que las operaciones en la planta química Azot en Perm, Berezhniki, se vieron obligadas a detenerse esa misma noche. Azot es el único productor en Rusia de amonio, nitrato líquido, amoníaco, urea, ácido nítrico y sales de nitrato, materiales fundamentales tanto para la agricultura como para explosivos. Ambas instalaciones, alejadas del frente ucraniano, evidencian que la guerra ha entrado en una nueva fase. Ucrania ataca ahora las líneas industriales clave de Rusia. Nada de esto habría sido posible sin el arma especial de Ucrania. Atacar las mayores refinerías de Rusia no fue fácil. No usaron bombarderos convencionales ni ataques masivos, pero aún así triunfaron. Esto fue obra de los drones AN. 1996. Lyuti y máquinas de largo alcance capaces de volar hasta 1.500 kilómetros o 930 millas
Cada ataque penetra más profundamente en territorio ruso, eludiendo las defensas aéreas y atacando la infraestructura de la que Rusia depende para funcionar como nación. El éxito fue tan grande que se volvió algo normal. Tan solo en septiembre, 19 instalaciones energéticas e industriales rusas importantes fueron atacadas. Rasizon, Saratov, Kiroy, Nova, Astron, refinerías, plantas de gas, depósitos, estaciones de bombeo, todas fueron golpeadas una tras otra. Cada ataque exige reparaciones y redirección logística de emergencia. Pero el daño se está acumulando. Ucrania no busca hacer trucos, está atacando las líneas vitales principales. Combustible, fertilizantes, municiones y centros industriales son las arterias que mantienen a Rusia funcionando. Cada ataque de dron debilita la cadena de suministro rusa y revela grietas que la propaganda no puede ocultar. Incluso los videos de la destrucción empezaron a hacerse virales, así que el mundo tenía pruebas claras, excepto que este ni siquiera era el verdadero motivo de Ucrania. Se creyó que el objetivo era destruir refinerías de petróleo, pero los verdaderos efectos surgieron meses después de los ataques. Mientras los funcionarios de Moscú se apresuraban a manipular la historia, el público vio la verdad. Se limita la compra de diésel a 30 litros y las compras de pánico aumentan rápidamente. Esto es solo un avance para los ciudadanos rusos y el final para el gobierno. En toda Crimea ocupada y Sebastopol, la escasez de combustible ha empeorado dramáticamente. Datos de 17.000 estaciones muestran que el Distrito Federal del Sur, donde Moscú incluye erróneamente a Crimea, es de los más afectados, con 14% de estaciones suspendiendo totalmente la venta de combustible. Las autoridades de ocupación en Crimea congelaron los precios del combustible por 30 días. Esto ocurre mientras la escasez empeora tras ataques con drones ucranianos a refinerías rusas. Las estaciones de servicio están sin combustible, hay largas filas en caminos vacíos y aumenta la frustración entre las fuerzas rusas. El medio ruso Izvestia dice que los precios del combustible han subido entre un 40 y un 50% desde el inicio del año, agregando aún más presión inflacionaria sobre el público. Esto podría provocar una revuelta contra Putin. No solo por el aumento de los precios del combustible. Con el alza de precios de la gasolina, muchos dueños de gasolineras rusas corren riesgo de quiebra. El 24 de septiembre, Kommersant reportó que cerca de la mitad de las estaciones en Crimea ocupada y Sebastopol dejaron de vender gasolina por graves interrupciones de suministro. Estas escaseces siguen a ataques con drones ucranianos que afectaron la red petrolera rusa en agosto. Financial Times informa que 16 de 38 refinerías rusas han sido atacadas desde agosto de 2025, llevando las exportaciones de diésel a su nivel más bajo desde 2020. Esto fue un golpe devastador para la economía de guerra del Kremlin. Lo entenderás mejor cuando veas los números. A finales de septiembre, el 38% de la capacidad primaria de refinación de petróleo en Rusia, unas 338.000 toneladas diarias, estaba fuera de servicio. Alrededor del 70% de estas interrupciones de combustible fueron causadas por ataques de drones ucranianos, que lograron dejar fuera de servicio aproximadamente una cuarta parte de la capacidad total de refinación de petróleo de Rusia, es decir, unas 236.000 toneladas por día. La producción de gasolina y diésel cayó un 6% en agosto y otro 18% en septiembre, dejando un déficit de 1 millón de toneladas equivalente al 20% del consumo interno. El desastre se está extendiendo peligrosamente rápido. La escasez de combustible afecta a más de 20 regiones, sobre todo al lejano Oriente y Crimea, desde Sakhalin hasta Nizhny Novgorod. En respuesta, Moscú ha prohibido las exportaciones de gasolina y está apresurándose a importar combustible para estabilizar el mercado interno. Y ahora la historia nos lleva aún más al corazón industrial de Rusia. La Unión de Combustible de Rusia advirtió que la rentabilidad de las gasolineras es negativa, pues los precios mayoristas en algunas regiones igualan o superan a los minoristas. Los retrasos de envíos de hasta 2 meses están agotando el capital y forzando el cierre de operadores independientes, quienes gestionan cerca del 60% de las estaciones en Rusia. ¿Y por qué necesitas pruebas cuando los principales intelectuales rusos lo están diciendo? El economista ruso Vladislav Inozemtsev dice que Ucrania ha dado en el clavo al atacar las refinerías, creando la crisis de combustible más compleja que Rusia ha enfrentado en años. Estima que más de 300 minoristas independientes de combustible han cerrado desde mayo. Pero sé lo que estás pensando.
Rusia solo estuvo observando. No contraatacó. Rusia estaba furiosa al ver cómo una tras otra de sus refinerías se incendiaban bajo los ataques de drones ucranianos. Y en las primeras horas después de los ataques profundos de Ucrania en territorio ruso, el Kremlin contraatacó con furia. Misiles y drones llovieron sobre Ucrania en uno de los mayores ataques nocturnos del año. 5 civiles, incluida una familia, murieron en Leópolis. Su casa quedó en escombros. Durante horas, el cielo nocturno ardió. 140 drones y 23 misiles fueron lanzados en una ola de destrucción. Las explosiones resonaron sobre Leópolis, Kursov, Vinitsa, Chernigov y Odessa. Esto fue solo el comienzo. Atacaron instalaciones energéticas, dañaron gasoductos y más de 73,000 hogares quedaron sin luz. Rusia demostró por qué es considerada una de las naciones más poderosas, revelando la realidad tras esa imagen. La venganza de Rusia parecía poderosa, pero también mostró una demostración desesperada de poder mientras se acerca el invierno y la diplomacia colapsa. Los ataques también revelan el miedo de Moscú. Por cada misil lanzado, los drones ucranianos atacan más profundo y cortan el combustible que sostenía esos misiles. Rusia también quedó a oscuras. El 5 de octubre, una ola de ataques ucranianos golpeó la ciudad de Belgorod, dejando fuera de servicio instalaciones energéticas importantes y sumiendo barrios enteros en la oscuridad. Casi 40,000 residentes perdieron electricidad tras explosiones en 7 municipios que dañaron gravemente líneas y transformadores en la región. El gobernador Vyacheslav Gladkov lo consideró un daño considerable. Los hospitales cambiaron a energía de emergencia, las escuelas cerraron y la ciudad cayó en un silencio tenso e inquietante. Un día después, más de 24 asentamientos seguían sin electricidad. Una llamada interceptada y publicada por la inteligencia militar de Ucrania mostró el caos. Shchebekino se quedó sin electricidad mientras Rusia aún se recuperaba de estas cicatrices, y fue Ucrania quien lo causó. De las que todos están hablando ahora, Ucrania atacó estratégicamente la terminal de petróleo de Feodosia y la instalación de artillería en el Oblast de Nizhny Novgorod el 6 de octubre. Y ahora la situación se vuelve aún más complicada para Rusia, porque el combustible no solo es necesario para la economía, sino que también es la columna vertebral del ejército ruso. Los tanques, antes clave en los asaltos, ahora solo participan en el 4% de las ofensivas por falta de combustible. Más del 90% de los ataques usan vehículos sin blindaje, como camionetas, furgonetas, cuatrimotos, motocicletas y carritos de golf. El segundo ejército más grande del mundo quedó paralizado por falta de combustible y recurrió a la improvisación catastrófica. Por otro lado, los drones de Ucrania, precisos e implacables, están remodelando la propia geometría de la guerra. Se crean zonas de muerte, se cortan suministros y cada avance ruso enfrenta grandes pérdidas. ¿Qué opciones le quedan a Moscú? Muy pocas. Y la pregunta no es si Rusia puede ganar, sino si puede sobrevivir en absoluto. A pesar de años de sanciones occidentales, Rusia ha invertido miles de millones en su maquinaria de guerra y pensaba que todavía tenía oportunidades hasta que empezaron a aparecer estos números. A 3 años y medio del conflicto, el costo está alcanzando a Rusia, el avance se está estancando y el déficit presupuestario está aumentando a un ritmo alarmante. En un giro respecto a promesas previas, el presidente Vladimir Putin permitió que el gobierno elevara el impuesto al valor agregado del 20 al 22%. Moscú dice que los fondos extras serán para defensa y seguridad, pero la realidad es clara. La economía de guerra está desangrando al país. Cada ataque a los depósitos de combustible, refinerías y plantas químicas no es solo una victoria en el campo de batalla para Ucrania. Es un golpe devastador para la columna vertebral financiera de Rusia. Una herramienta ilegal que Rusia estaba usando en secreto para financiar su guerra, y casi nadie lo sabía. Se les llama los barcos sombra. A menudo son petroleros antiguos con identidades y propietarios ocultos. Viajan bajo banderas de conveniencia, carecen de seguro adecuado y utilizan prácticas engañosas, como apagar su sistema de identificación automática para evitar ser detectados. La inteligencia ucraniana informó que la flota sombra de Rusia había crecido a casi 1,000 embarcaciones obsoletas con una capacidad de peso muerto combinada de más de 100 millones de toneladas. Investigaciones que combinaron imágenes satelitales de la organización no gubernamental ambiental SkyTruth y datos de navegación de Kepler revelaron que al menos 5 petroleros sombra rusos derramaron petróleo en las costas de Europa. Los grandes derrames de petróleo de estas embarcaciones podrían costar hasta 14,000 millones de euros y los contribuyentes europeos serían responsables si no se localiza a los propietarios.
El informe de Source Material y Político destacó que Europa no puede controlar totalmente la flota, y 2 embarcaciones ya fueron sancionadas por el Reino Unido. Un portavoz de la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido calificó la flota fantasma como un intento desesperado y peligroso de Putin por mantener sus ganancias petroleras, contaminando el mar y aumentando el riesgo de derrames catastróficos al ignorar normas de seguridad. Europa y Ucrania ya estaban hartos de eso, hasta que Ucrania encontró una solución genial y obvia para el problema. Dijeron: si no podemos atraparlos en el mar, los destruiremos en su origen. Ucrania empezó a atacar los barcos fantasma antes de que siquiera salieran de Rusia, mientras aún estaban esperando ser cargados con petróleo. Durante el último año, Ucrania atacó varios barcos fantasma, mientras que las sanciones europeas y una supervisión más estricta han hecho increíblemente difícil para Rusia transportar petróleo. La red secreta rusa busca financiar la guerra de Moscú, y Ucrania la ha hecho su principal objetivo. Ucrania ya ataca barcos fantasma rusos para frenar sus exportaciones de petróleo y gas. Estos barcos fantasma son embarcaciones ilegales que evaden sanciones, regulaciones y vigilancia, principalmente para transportar bienes prohibidos como el petróleo. Rusia sabe lo desagradable que esto va a ser, y solo por una razón. Los ingresos petroleros constituyen cerca de 1/4 parte del presupuesto federal de Rusia y financian la guerra. Así que esta vez Europa dijo que no. La ministra de Energía de Finlandia, Sari Multila, solicitó que la Unión Europea extienda las sanciones a toda la cadena de valor del transporte de petróleo sancionado. La Comisión Europea prometió seguir actuando contra facilitadores como refinerías y registros comerciales, y mantener la presión diplomática sobre países que aún ayudan a la flota. El 19 de septiembre, la Unión Europea anunció su 19º paquete de sanciones, sumando 118 embarcaciones de la flota fantasma rusa. La economía rusa, basada en exportaciones de petróleo, producción militar y fertilizantes, enfrenta ahora una tormenta perfecta. Ucrania ha atacado los 3 sectores, impactando refinerías, fábricas de armas e instalaciones químicas de fertilizantes y explosivos. Con las sanciones internacionales afectando fuertemente, Rusia cada vez es menos capaz de vender sus productos incluso en el mercado negro. La escasez interna y el alza de precios agravan la crisis y evidencian las grietas en la economía rusa. Los ciudadanos sienten presión por el alza de impuestos, tensión en cadenas de suministro y escasez de productos básicos. La presión aumenta el descontento y crecen las voces contra el gobierno autoritario de Putin. Industrias como el fitness y la salud, aunque no tienen impuestos directos, también resienten el impacto. Están subiendo los precios de suplementos deportivos, equipo y servicios legales. Cada aspecto de la vida diaria, incluso los pequeños negocios, está pagando el precio. La falta de combustible, refinerías destruidas y logística detenida afectan ahora tanto al ámbito militar como a la economía civil. El gobierno ruso está buscando desesperadamente ingresos, pero cada paso solo profundiza la crisis. Mientras tanto, Ucrania sigue atacando y paralizando la infraestructura rusa. La antes poderosa economía muestra su vulnerabilidad. Cada explosión, cada ataque con drones, cada interrupción en el suministro aumenta la presión. Los números no mienten al respecto. En Rusia, la presión económica sobre los ciudadanos comunes está aumentando. Los impuestos están aumentando por segundo año consecutivo. Desde principios de 2025, está en vigor un impuesto progresivo sobre la renta personal de hasta el 22% y un impuesto corporativo del 25%. Para las pequeñas empresas, el umbral de exención del impuesto al valor agregado se redujo de aproximadamente 60 millones de rublos a solo 10 millones de rublos en ingresos anuales. El Kremlin busca que los aumentos de impuestos llenen sus arcas, estimando recaudar 13 billones de rublos, unos 155 mil millones de dólares al año. Pero los números cuentan una historia más oscura. Según Kommersant, el Ministerio de Finanzas de Rusia pronostica discretamente que el crecimiento del Producto Interno Bruto del país caerá a solo un 1% este año, en comparación con la proyección anterior del 2.5%. En 2026, el crecimiento podría ser solo de 0.5%, lejos del objetivo gubernamental de 3%. La vida en Moscú puede parecer superficialmente normal. Tiendas y restaurantes están abiertos, pero menos personas pueden comprar ropa o salir a comer. El alza del impuesto al valor agregado y la inflación aumentan la presión sobre los rusos comunes. En la capital, residentes reportan dificultades por el alza del costo de vida. La presión aumentará mientras la guerra siga y el Kremlin busque financiar sus ambiciones militares.
Pese a la presión interna y la economía débil, Putin no muestra señales de retroceder. Pero la pregunta es clara. Incluso si de alguna manera logra avances limitados en el campo de batalla, ¿qué ganará realmente? Desde el 24 de febrero de 2022, el día en que el mundo cambió, Rusia ha tomado más de 28.000 millas cuadradas de territorio ucraniano. Eso es el 12% de Ucrania, un área casi de la mitad del tamaño de Iowa. Si sumamos Crimea y los territorios ocupados de Donbass, Rusia ahora controla el 19% de Ucrania. Eso equivale al tamaño de Ohio bajo el control de las fuerzas del Kremlin. Y la guerra no se está desacelerando. Del 15 de julio al 12 de agosto de 2025, Rusia ganó 241 millas cuadradas más, un 7% más que el mes anterior. En solo una semana, 76 millas cuadradas quedaron bajo control ruso, un aumento del 145% en las ganancias territoriales. No obstante, Ucrania aún conserva su pequeño enclave de 4 millas cuadradas dentro de Rusia, en Kursk y Belgorod. Pero aquí está la verdadera pregunta. No se trata de cuánta tierra ha tomado Rusia, ni de cuánta Ucrania aún conserva. La verdadera pregunta es, ¿puede Rusia siquiera alimentar a las personas que viven en estas áreas? Cuando sus empresas están aisladas y la vida normal es imposible, mantener a los civiles se vuelve una pesadilla. Desde Kiev hasta Kharkov, desde el Dnieper hasta Donbass, las ciudades tiemblan bajo el implacable bombardeo de Rusia. 9 meses de cumbres diplomáticas en Arabia Saudita, reuniones en la oficina oval, incluso un cara a cara entre Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage, no han logrado detener el derramamiento de sangre. Europa debate sobre fuerzas de paz para un alto el fuego que nunca llega. Estados Unidos impulsa negociaciones que no llevan a ningún lado. Tácticamente, los movimientos de tropas rusas en 2025 y declaraciones del Kremlin indican que Moscú busca capturar los pueblos restantes de Donetsk, donde Ucrania aún controla cerca del 25%. La campaña de verano le dio a Rusia algunas ganancias tácticas, pero ningún avance lo suficientemente grande como para cambiar el curso de la guerra. Los ataques de agosto en Limán, centro logístico cerca de Sloviansk, sugieren posibles flanqueos rusos en pueblos de Donetsk a finales de 2025 o inicios de 2026. Rusia ha estado perdiendo aproximadamente de 100 a 150 soldados por cada kilómetro cuadrado de territorio que gana. Esta guerra en Ucrania es el segundo conflicto más mortífero de Rusia en un siglo, con un total de bajas rusas que se acerca al 1.000.000, una cifra casi igual a todas las guerras rusas y soviéticas combinadas desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de estas pérdidas, los objetivos y planes estratégicos del Kremlin no han cambiado. El alto costo del conflicto llevó a analistas y a la administración de Trump a suponer que Rusia querría que la guerra termine. Lógicamente, eso tiene sentido, pero Putin no está enfocado en los intereses nacionales de Rusia, ni siquiera en mejorar la vida de sus ciudadanos. Para él, la guerra es parte de una lucha de siglos contra Occidente y una forma de asegurar su lugar en la historia como uno de los grandes líderes de Rusia. Por eso, su tolerancia al riesgo es extremadamente alta. No lucha por pequeñas ganancias territoriales, sino por su legado. Lo único que probablemente podría cambiar su enfoque es si continuar la guerra amenazara la seguridad de su gobierno. Y por eso ni siquiera duda en atacar la planta de energía nuclear de Ucrania, incluso cerca de Chernóbil, donde el riesgo de una catástrofe radiactiva se cierne como una sombra sobre toda Europa. Cada ataque es una advertencia silenciosa mostrando hasta dónde llegará Moscú. Y quizá por eso el ejército de Ucrania está atacando estratégicamente refinerías de petróleo rusas, instalaciones de armas y plantas químicas, para limitar los recursos que Rusia necesita para luchar, aunque esta estrategia implica riesgos. Si Rusia ataca otra vez las plantas de energía ucranianas en invierno, la vida de los civiles podría complicarse mucho. Sin electricidad y con frío extremo, sobrevivir es difícil y la guerra puede volverse más brutal e incierta para ambos. Ucrania aún cuenta con el apoyo de Estados Unidos y Europa, que mantienen su economía y defensa. La verdadera pregunta es si Rusia podrá sobrevivir a la guerra este invierno. Sin petróleo, sin electricidad y sin aliados permanentes en los que pueda confiar, esto es algo que solo el tiempo dirá.